Evan Ellington miraba su billete de avión como si fuera un tesoro. A sus 11 años, era la primera vez que viajaría solo y estaba tan emocionado que apenas había podido dormir la noche anterior. Llevaba puesta su camisa favorita, unos pantalones limpios y una mochila con su tablet, libros y algunas golosinas que su madre le había preparado con esmero. El aeropuerto estaba muy activo. Se oían anuncios de vuelos, maletas rodando y familias despidiéndose. Todo parecía un mundo nuevo y enorme. Evan respiró hondo, apretó su billete entre los dedos y avanzó hacia la estación de facturación, donde tenía que entregar su maleta pequeña. En el mostrador, una empleada de mediana edad, con el uniforme impecable y una expresión de hastío, atendía a los pasajeros. Su placa de identificación decía, S.R.A. Watkins. Cuando Evan se acercó, ella lo miró de arriba abajo y frunció el ceño de inmediato. ¿Tú solo?, preguntó con desdén, cruzándose de brazos. Evan, educado, sonrió tímidamente. Sí, señora. Mi vuelo es el 428 con destino a Chicago. La señora Watkins soltó un suspiro exagerado. Tomó el billete de su mano con brusquedad, como si se tratara de un papel sucio. Lo revisó, frunció el ceño y luego miró al niño con una mezcla de sospecha y desdén. ¿De dónde sacaste este billete?, preguntó en voz alta, atrayendo la mirada curiosa de los demás pasajeros. Evan notó cómo le ardían las mejillas. Mi padre me lo compró, contestó, haciendo un esfuerzo por mantener la voz firme. La señora Watkins soltó una risa sarcástica. Claro, claro. Seguro que sí. Y yo soy la reina de Inglaterra, dijo, dejando el billete sobre el mostrador como si le diera asco tocarlo. Varias personas en la fila empezaron a murmurar. Algunos miraban al niño con compasión, otros con simple curiosidad morbosa. Evan tragó saliva. No entendía por qué lo trataban así. Solo quería llegar a su destino, como cualquier otro pasajero. Niño, no tienes pinta de poder permitirte este vuelo, continuó la mujer con un tono cruel. ¿Qué haces aquí molestando? ¿Intentas colarte en un avión para vivir la vida loca? Las palabras cortaban como cuchillas, aunque la voz de la mujer no se elevaba. Lo que dolía era el desprecio. Antes de que Evan pudiera responder, la señora Watkins tomó el billete, lo arrugó ligeramente entre sus manos como si estuviera a punto de romperlo. Voy a llamar a seguridad, dijo fríamente. Seguro que este billete es falso. Evan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía alguien tratarlo así sin ni siquiera escucharle? Un nudo apretó su garganta. Pero no iba a llorar. No frente a esa mujer. Respiró hondo, sujetó con fuerza las correas de su mochila y reunió el poco valor que le quedaba. Mi papá es Marcus Ellington, dijo con voz temblorosa, pero firme. Él sabe que estoy aquí. Todo está en regla. La señora Watkins soltó otra risa cargada de desprecio. ¿Marcus Ellington? ¿Y qué más? ¿El presidente? No me hagas reír. La situación parecía haberse quedado congelada en el tiempo. Todos miraban. El zumbido del aeropuerto había desaparecido. Justo en ese momento, una azafata que pasaba por allí, con un elegante uniforme y una sonrisa amable, se acercó y notó la tensión. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, con voz calmada. Evan levantó la vista, esperanzado. La señora Watkins, en cambio, soltó un bufido. Estoy gestionando un intento de fraude, dijo, moviendo el billete arrugado en el aire. La azafata, que se llamaba Clara, arqueó una ceja. Se agachó un poco para estar a la altura de Evan. ¿Tienes el documento, cariño? Evan sacó el pasaporte de la mochila. Clara lo examinó rápidamente y su expresión cambió de la curiosidad a la alarma. Un momento, dijo, mirando el billete otra vez. Levantó la mirada hacia la señora Watkins, que ahora tenía una expresión seria. ¿Tienes idea de quién es su padre? La empleada frunció el ceño, sin comprender. Clara sonrió, esta vez de forma helada. Marcus Ellington no solo es su padre. Es el dueño de esta aerolínea. El silencio que cayó sobre el mostrador fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El rostro de la señora Watkins palideció de inmediato, como si le hubieran abandonado todas las venas. Soltó el billete arrugado y lo dejó caer sobre el mostrador, como si ardiera. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras coherentes.
Evan, aún aferrado a su mochila, sentía una extraña mezcla de alivio y confusión. La crueldad que había sentido segundos antes parecía desvanecerse, sustituida ahora por miradas furtivas y susurros entre los demás pasajeros. De repente, ya no era el niño que no se podía permitir el vuelo, sino el hijo del dueño. La azafata Clara recogió cuidadosamente el billete, lo alisó con las manos y se agachó nuevamente para sonreírle a Evan. Tranquilo, todo va a estar bien, le dijo en voz baja. ¿Quieres venir conmigo al salón VIP mientras resolvemos esto? Evan asintió agradecido, aunque una punzada amarga seguía doliendo en su pecho. No entendía por qué su apellido importaba para que lo trataran con respeto. Mientras Clara lo guiaba hacia una zona más tranquila, el supervisor del aeropuerto, un hombre alto de traje oscuro y rostro severo, llegaba apresuradamente al mostrador. Se llamaba señor Armón, y solo necesitó echar un vistazo a la escena para darse cuenta de que había pasado algo muy grave. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó con voz autoritaria. La señora Watkins, intentando recuperar algo de compostura, soltó un torrente de palabras atropelladas. Era un malentendido. No sabía quién era. Solo seguía el protocolo. El señor Armón la interrumpió con un gesto firme. ¿Le arrugaste el billete al hijo de Marcus Allington en público? La mujer tragó saliva, incapaz de responder. El supervisor soltó un suspiro de exasperación y sacó su teléfono móvil. Espero que tengas una muy buena explicación, Watkins. Porque esto va directamente al Departamento de Recursos Humanos. Mientras tanto, en el salón VIP, Evan se acomodaba en un amplio sillón de cuero con Clara a su lado. Un camarero le ofreció agua y galletas, pero Evan apenas probó. Su mente no dejaba de repasar lo que había vivido minutos antes. ¿Por qué lo habían tratado así? No había hecho nada malo. No había mentido ni causado problemas. Solo quería viajar para ver a su tía en Chicago, como cualquier otro niño. Clara, al percibir su tristeza, le dio una palmadita en el hombro. Oye, Evan, no fue tu culpa. Hay gente que juzga a los demás sin razón. Pero tú actuaste con dignidad. Eso dice mucho más de ti que cualquier apellido. Evan la miró, agradecido por sus palabras. ¿Cree que la van a despedir?, preguntó en voz baja. Clara respiró hondo antes de responder. Eso no depende de nosotros. Pero las acciones tienen consecuencias. Siempre. Mientras hablaban, el señor Armón entró en el salón caminando con paso decidido. Se agachó para quedar a la altura de Evan y le tendió la mano con una expresión sincera. Señor Ellington, en nombre del aeropuerto y de nuestra aerolínea, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. Lo ocurrido fue inaceptable. Evan estrechó su mano, aunque no sabía qué decir. Todo se sentía un poco irreal. ¿Va a llamar a mi padre?, preguntó. El supervisor sonrió levemente. Ya hemos informado a su familia. Todo está bajo control. Y no se preocupe, su vuelo sigue programado. Esta vez tendrá un trato muy especial. Un empleado del aeropuerto llegó poco después con una etiqueta de prioridad para su equipaje y un pase especial que le permitiría embarcar antes. Mientras se preparaban para llevarlo a la puerta de embarque, Evan echó un vistazo hacia atrás, hacia la zona de facturación. Desde lejos, vio a la señora Watkins de pie, rígida, mirando al suelo mientras otro empleado le hablaba con gesto severo. Una parte de él se sintió satisfecho. Sin embargo, otra parte sintió pena. No quería que nadie sufriera, ni siquiera alguien que lo había humillado. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, Clara le susurró. No dejes que lo que pasó hoy cambie tu forma de ser. No todo el mundo ve el corazón de las personas. Pero tú sí puedes verlo. Evan sonrió tímidamente, consciente de que ese viaje, más que un vuelo, sería una lección que nunca olvidaría. Evan caminaba por el pasillo hacia la puerta de embarque, acompañado por Clara. Con cada paso, sentía como el peso de todo lo vivido en el mostrador de facturación se hacía más ligero. A su alrededor, el bullicio habitual del aeropuerto continuaba, anuncios por megafonía, ruedas de maletas rodando y voces entremezcladas en distintos idiomas. Cuando llegaron a la puerta, el agente de embarque, un hombre joven con una cálida sonrisa, lo recibió con una deferencia que Evan no estaba acostumbrado a ver. Bienvenido, señor Ellington. Será nuestro primer pasajero en subir hoy. Le sonó extraña la palabra, señor.
Él era solo un niño de 11 años, después de todo. Pero en ese momento, decidió aceptarlo con una pequeña inclinación de cabeza, como hacía su padre cuando saludaba a alguien en una reunión importante. Con la mochila al hombro y el billete especial en la mano, Evan subió a la pasarela que conectaba con el avión. El interior era amplio, brillante y olía a nuevo. Las azafatas lo saludaron con sonrisas genuinas y uno de los pilotos, un hombre de cabello canoso, se acercó para darle la bienvenida personalmente. «Es un honor tenerte a bordo, joven», le dijo. «Si quieres, después del despegue, podrías visitarnos en la cabina». Evan se sonrojó de emoción y asintió entusiasmado. Le habían asignado un asiento en primera clase, junto a la ventana. El asiento era tan cómodo que casi parecía un trono, y sobre la bandeja ya lo esperaba un vaso de zumo de naranja y un paquete de galletas. Mientras abrochaba el cinturón de seguridad, Evan miró por la ventanilla. Afuera, el cielo se estaba teñiendo de tonos dorados con la llegada del atardecer. Todo parecía tan tranquilo, tan diferente del caos que había sentido esa mañana. Respiró hondo y apoyó la frente contra el vidrio frío. Por primera vez en horas, se permitió sonreír de verdad. En su interior, una pequeña voz le susurraba que había superado algo importante. No solo la humillación, sino también el enojo. Había superado el impulso de responder con rabia, de dejar que la amargura lo dominara. Mientras el avión se movía lentamente hacia la pista, una azafata se le acercó para entregarle un sobre pequeño y elegante. «Esto es para usted, señor Ellington», dijo amablemente. Evan lo abrió con curiosidad. En su interior había una carta breve, escrita con letra firme y elegante. «Evan, lamento profundamente lo que ocurrió hoy. Recuerda siempre que tu valor no depende de cómo te vean los demás, sino de quién eres en tu interior. Estamos orgullosos de ti. Te esperamos en casa. Papá». Evan sintió que se le humedecían los ojos. Guardó la carta con cuidado en el bolsillo interior de la chaqueta, como si fuera un talismán. El avión aceleró por la pista y el zumbido de los motores llenó el aire. Evan cerró los ojos por un momento, sintiendo el impulso poderoso que empujaba el avión hacia adelante. El suelo tembló y, luego, en un instante mágico, dejaron de tocar tierra. Estaban volando. El mundo que tenía debajo se hacía cada vez más pequeño, los edificios, las calles, los coches. Todo quedaba atrás. Arriba solo había un cielo infinito pintado de rosa y azul. Evan apoyó la cabeza contra el asiento y dejó escapar un suspiro de alivio. El avión era una metáfora perfecta de su vida en ese momento, a pesar de los obstáculos y los juicios injustos, él había encontrado la fuerza necesaria para despegar. Cuando el piloto anunció que se podía mover, Clara, que también había embarcado para acompañarlo durante el viaje, se acercó y se sentó a su lado un momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó con dulzura. Evan pensó unos segundos antes de responder. «Libre». Clara sonrió, como si esa fuera la mejor respuesta posible. «Entonces, todo valió la pena», le dijo. Mientras el avión seguía su curso entre las nubes, Evan supo que, aunque su viaje solo acababa de comenzar, ya había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida. Da igual cuántas miradas te juzguen desde el suelo, mientras tú sigas mirando hacia el cielo. El vuelo transcurría con normalidad, con el avión flotando como un majestuoso pájaro entre nubes de algodón. Los pasajeros conversaban en voz baja o hojeaban las brillantes revistas, mientras las azafatas ofrecían refrescos y bocadillos. Para Evan, sin embargo, todo era nuevo y mágico. Un leve golpecito en su hombro lo hizo volverse. Era el piloto, el mismo que lo había saludado al embarcar. «¿Listo para ver la cabina?», preguntó con una sonrisa amistosa. Evan asintió rápidamente, incapaz de ocultar la emoción que iluminó su rostro. Clara le guiñó un ojo y se levantó para acompañarlo. Juntos caminaron por el pasillo hasta la parte delantera del avión. Algunos pasajeros los miraron con curiosidad, pero Evan apenas se dio cuenta, sentía cómo le latía el corazón con fuerza ante la perspectiva de lo que estaba a punto de vivir. El piloto abrió la pesada puerta de la cabina, revelando un pequeño santuario lleno de luces parpadeantes, pantallas digitales y una vista espectacular del cielo infinito. «Bienvenido a nuestro pequeño mundo», dijo el copiloto, girándose en su asiento para saludarlo. Evan apenas podía contener su asombro. Todo parecía salido de una película futurista. «¿Te gustaría sentarte un momento?»,
preguntó el piloto. Con sumo cuidado, Evan se sentó en el asiento libre que había detrás de ellos. Desde allí, podía ver cada palanca, cada indicador y cada pantalla que mostraba rutas y números que no entendía, pero que lo fascinaban. ¿Vuelas a menudo, Evan?, preguntó el capitán mientras ajustaba unos controles. No mucho, pero me gusta viajar. Y siempre he pensado que sería increíble ser piloto algún día. El piloto sonrió complacido. ¿Sabes? Los buenos pilotos no solo necesitan conocer los instrumentos o las rutas. Necesitan tener valor, paciencia y, sobre todo, una gran capacidad para mantenerse serenos en cualquier situación. Evan pensó en la estación de facturación, en la humillación, en la tristeza, en cómo había elegido no dejarse vencer por la rabia. Quizás, pensó, de alguna forma, ya estaba entrenando esas cualidades. El copiloto le mostró una pequeña libreta. Algunos capitanes escribimos mensajes para pasajeros especiales. ¿Te gustaría que te dejáramos uno? Los ojos de Evan se iluminaron. ¿De verdad? El capitán tomó la libreta, sacó un bolígrafo de su bolsillo y escribió con letra firme. Adam. Las alas más poderosas no se ven, porque nacen en el corazón. Sigue volando alto. Capitán Mouse Carter. Le entregaron la hoja cuidadosamente arrancada y Evan la sostuvo como si fuera un tesoro. Antes de despedirse, el capitán le colocó en la muñeca una pequeña pulsera de tela azul marino con el logotipo de la aerolínea bordado en blanco. Un recuerdo de tu primer vuelo en cabina, dijo con un guiño. Cuando Adam regresó a su asiento, tenía la sensación de flotar más alto que el avión. Se acomodó junto a la ventana y acarició distraídamente la pulsera. Clara se sentó de nuevo a su lado, sonriendo. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Increíble, respondió Evan. Es como si el cielo también fuera mío. Clara asintió con ternura. El cielo es de quienes se atreven a soñarlo, Evan. El resto del vuelo transcurrió con calma. Evan hojeó un libro de aventuras que había llevado en la mochila, pero su mente volaba mucho más allá de las páginas. Imaginaba futuros posibles, como piloto, como viajero, como alguien que nunca permitiría que las miradas de los demás definieran su valor. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, el capitán anunció por los altavoces. Iniciaremos nuestro descenso hacia Chicago. Gracias por viajar con nosotros. Evan miró una última vez la carta de su padre, la nota del capitán y la pulsera que llevaba en la muñeca. Sabía que este viaje sería solo el primero de muchos. Porque ahora entendía algo que nunca olvidaría: las verdaderas alas no se ven, pero son las que llevan más lejos. El avión descendía suavemente y Evan notó de nuevo ese cosquilleo en el estómago que tanto le gustaba. Afuera, las luces de Chicago parpadeaban como miles de estrellas atrapadas en la tierra. La ciudad parecía viva, vibrante y acogedora. Mientras se preparaban para el aterrizaje, Clara le ayudó a abrochar el cinturón de seguridad. Todo a su alrededor adquiría un matiz especial: el sonido mecánico del tren de aterrizaje al desplegarse, la inclinación del avión al alinearse con la pista, el leve temblor cuando las ruedas tocaron tierra. Cada pequeño detalle formaba parte ahora de un recuerdo imborrable. El avión rodó suavemente hacia la terminal y los pasajeros se levantaron y recogieron sus pertenencias. Evan, sin embargo, no tenía prisa. Quería saborear cada segundo de esta nueva etapa de su viaje. Clara lo miró con ternura. ¿Listo para el siguiente paso?, preguntó. Evan sonrió. Listo. Cogió la mochila, asegurándose de que la carta de su padre y la nota del capitán estuvieran bien guardadas. Se colgó la mochila al hombro y siguió a Clara por el pasillo. Al salir del avión, un nuevo grupo de empleados los esperaba: sonrisas sinceras, saludos amables, manos que se alzaban para chocar los cinco. Era tan diferente de cómo había empezado su día que casi parecía otro mundo. Caminaron juntos por el aeropuerto de Chicago. Los techos altos y las paredes de vidrio reflejaban una cálida luz artificial. Los altavoces anunciaban vuelos, puertas de embarque, maletas extraviadas, pero Evan apenas los escuchaba. Se concentraba en cada paso, en cada sensación. Cruzaron el vestíbulo principal y lo vio junto a la cinta de recogida de equipajes. Un hombre alto, de porte elegante, pero con una mirada cálida, lo esperaba con los brazos abiertos. Su impecable traje contrastaba con su amplia y sincera sonrisa. Era su padre, Jordan Ellington.
Al verlo, Evan dejó caer la mochila y corrió hacia él. Jordan lo recibió con un fuerte y seguro abrazo, uno de esos abrazos que borran todas las heridas invisibles. «Hijo mío», exclamó, con la voz entrecortada. «Qué orgulloso estoy de ti». Evan cerró los ojos un instante, permitiéndose sentir toda la seguridad que le transmitía ese abrazo. Era como si, por fin, se desvaneciera todo lo malo de aquella mañana en el aire. Clara se acercó y saludó con una sonrisa. «Fue todo un honor acompañarlo», dijo Clara. Jordan le estrechó la mano con gratitud. «Gracias, de verdad. Sé que estuvo en buenas manos». Evan no pudo evitarlo. Tuvo que contarle todo. La humillación en la estación de facturación, la crueldad de la empleada, la manera en que casi pierde su billete. Pero también habló de la bondad de Clara, del capitán Carter, de la visita a la cabina, de la carta y de la pulsera azul que ahora llevaba como amuleto. Jordan escuchó sin interrumpir, y su rostro pasó de la indignación al orgullo, de la tristeza a la admiración. Cuando Evan terminó, su padre le puso una mano en el hombro. «Hoy has aprendido algo que muchos adultos tardan toda una vida en entender, no importa cómo te traten los demás. Lo importante es quién decides ser tú». Evan asintió. Lo entendía de verdad. De verdad lo entendía. Mientras recogían su equipaje, Jordan sacó el teléfono y escribió un mensaje rápido. Evan, curioso, miró de reojo, pero su padre solo sonrió con misterio. «Te prometí que la verdad siempre sale a la luz, y esta vez no será diferente», dijo. Evan no preguntó nada más. Sabía que su padre era un hombre de acción, no de palabras vacías. Mientras caminaban juntos hacia la salida, la frescura de la noche los envolvió. En la distancia, las luces de la ciudad parpadeaban y Evan sintió que todo comenzaba de nuevo. Miró hacia el cielo, donde apenas se distinguían las siluetas de los aviones cruzando las estrellas. Y, en silencio, se prometió a sí mismo que, sin importar los obstáculos, siempre encontraría la forma de volar. Porque ahora sabía que era capaz de hacerlo. Porque ahora sabía que sus alas eran invisibles, pero invencibles. Cuando Evan entró en el mismo aeropuerto donde todo había comenzado acompañado de su padre, el sol de la mañana siguiente brillaba alto. Esta vez caminaban juntos, paso firme, entre la agitación de los pasajeros apresurados. Jordan Ellington, impecable con su traje oscuro, desprendía una autoridad natural que hacía girar algunas cabezas. Evan, caminando a su lado, se sentía diferente, más fuerte, más seguro. Como si el Evan de ayer fuera solo un recuerdo lejano. Mientras avanzaban, Evan reconoció enseguida la zona de facturación. Y allí, detrás del mostrador, vio a la misma empleada, la señora Travis. Ella parecía igual de severa, organizando papeles con gesto irritado. Pero cuando vio acercarse a Jordan, su expresión cambió en un instante, pasando de la indiferencia al nerviosismo. Tal vez por su porte. Tal vez porque había algo en sus ojos que le decía que no era un pasajero cualquiera. Jordan se detuvo frente al mostrador. Su voz era tranquila y educada, pero con un matiz que no admitía desdén. «Buenos días. ¿Usted es la señora Travis?» Ella tragó saliva antes de asimilar. «Sí, ¿en qué puedo ayudarle?» Jordan sacó una pequeña carpeta de cuero de su maletín y la puso sobre el mostrador. Evan, que estaba a su lado, observaba en silencio. «Me llamo Jordan Ellington», dijo él con serenidad. «Soy propietario de Ellington y miembro del consejo de administración de esta terminal». El rostro de la señora Travis palideció. Su sonrisa forzada se tambaleó peligrosamente. «Ah, sí, claro. Un placer». Jordan no sonrió. Solo abrió la carpeta, mostrando unos documentos. «Ayer, mi hijo Evan viajó solo por primera vez. Usted se encargó de su facturación. Según los informes que recibí, no solo lo trató con desprecio, sino que casi destruye su billete y puso en peligro su embarque». Empezaron a circular murmullos. Otros empleados, e incluso algunos pasajeros, se acercaban discretamente, atraídos por la escena. La señora Travis intentó balbucear algo, pero Jordan levantó una mano con calma y la calló. «He presentado una queja formal. También he solicitado una revisión inmediata de sus prácticas laborales. Aquí tiene la transcripción de las cámaras de seguridad. Todo está registrado». Evan sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería mirar hacia otro lado y no disfrutar del momento.
Pero otra parte sabía que era importante verlo para aprender que la dignidad también se puede defender con serenidad y respeto. La gerente de la terminal apareció, pálida y apresurada, acercándose a Jordan. Señor Ellington, lamentamos profundamente lo ocurrido, dijo, lanzando miradas acusadoras a la señora Travis. Le aseguramos que se tomarán las medidas necesarias. Jordan asintió cortésmente, pero con firmeza. Mi hijo no necesitaba un trato especial. Solo necesitaba respeto. Como cualquier otro pasajero. Se inclinó ligeramente hacia Evan y, por primera vez, le dedicó una sonrisa. Y me enorgullece decir que actuó con más madurez de la que muchos adultos demuestran. Los aplausos discretos comenzaron a escucharse entre algunos de los testigos de la escena. No eran ruidosos ni escandalosos, sino más bien respetuosos, como un reconocimiento silencioso. La supervisora apartó a la señora Travis del mostrador. No hubo gritos ni escenas desagradables. Solo fue la consecuencia tranquila pero inevitable de sus actos. Evan respiró hondo. No sentía odio ni rencor. Solo una profunda sensación de justicia. Cuando salieron del aeropuerto, el aire fresco acarició sus rostros. Jordan puso un brazo alrededor de los hombros de su hijo. ¿Qué te pareció? Preguntó con una sonrisa ladeada. Evan pensó un momento antes de responder. Creo que he aprendido algo más hoy. Ah, sí. ¿Qué fue? Evan miró hacia el cielo azul, por donde un avión surcaba el horizonte. Que volar no solo consiste en levantarse del suelo. A veces, también es mantenerse firme en tu forma de ser sin perder tu bondad. Jordan asintió satisfecho. Eso, hijo mío, es el verdadero vuelo. Y juntos, padre e hijo, se alejaron del bullicio del aeropuerto, caminando hacia un futuro donde los sueños de Evan no tenían límites. Porque ahora sabía, con absoluta certeza, que las alas más poderosas eran invisibles, pero inquebrantables.